Bendiciones para todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio, de esta escuela que hemos denominado Escuela de Reino. Estamos estudiando algunos asuntos esenciales y fundamentales acerca de nuestro operar en el reino, de nuestra vida en el reino. Por eso es muy importante que podamos ser sistemáticos en esto, podamos ser perseverantes. Hoy ya nos toca la clase número 16, nos acercamos ya a 4 meses donde hemos estado estudiando esta temática tan importante que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Estamos arrancando hoy esta clase número 16 de esta escuela de reinos. Si se han perdido algunos de los videos anteriores, todos están en YouTube, editados, ordenados, gratuitamente disponibles para todo el que los quiera ver, escuchar, incluso usted lo puede descargar. Está allí a disposición. Todas estas herramientas gratuitamente. Hemos tenido el sentir de hacerlo de esa manera, no porque no podamos hacerlo de otra, sino porque el sentir que hemos tenido es que la palabra pueda correr por el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro deseo. Así que vamos a orar para comenzar, que pueda ser un tiempo fructífero en el Espíritu. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú propicias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener para ser entrenados en el Espíritu, para hacer, Señor, una reingeniería en nuestra mente, sacar nuestra mente religiosa, sacar nuestra mente vieja, nuestra mente adámica, nuestra mente, Señor, vendida al pecado. Señor, e instalar en nosotros, Señor, una mentalidad, Señor, acorde a la mente de Cristo que hemos recibido en nuestro espíritu, Señor. Padre, tú estás instalando en nosotros una mente de nuevo pacto, una mente de justicia, una mente de gracia y una mente de reino. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Estamos dispuestos a que tu Espíritu Santo obre profundamente en nuestro ser, a ser transformados por tu palabra. Señor, como veíamos hace algunas clases, queremos ser buena tierra a la semilla de tu palabra, a la palabra del reino, Señor. Haz de nosotros buena tierra. Estamos dispuestos a ser permeados por esa semilla, Señor, a que esta palabra de reino eche raíces profundas en nosotros y crezca y dé fruto en nuestro ser. Queremos ser gente que lleve fruto para ti, Señor. Permanecer unidos a ti y llevar mucho fruto. Señor, entregamos este tiempo, Señor, de edificación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la clase de hoy. Hoy nos toca la clase número 16 de este estudio, de esta escuela, y estamos siguiendo el libro El Reino de Dios, y vamos en el capítulo número 5 del libro. Y varios me lo han comentado, que están siguiendo la lectura junto con el estudio. Entonces, siempre comento, vamos en el capítulo 5 del libro, y si todavía no has leído el libro y lo tienes ahí a mano, o puedes hacerte de él rápidamente, todavía estás a tiempo para ponerte al día. Vamos en el capítulo 5, son 23 capítulos, nos queda todavía largo trecho por recorrer. Tenemos mucho todavía por decir, por hablar, por examinar juntos respecto al reino. Es un asunto fundamental. No está todo dicho al respecto. Hay mucho todavía por decir y hay mucho por manifestar en cuanto al reino. Y la semana pasada comenzamos un nuevo tema que tiene que ver con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De hecho, el capítulo, digamos, del libro que estamos estudiando se llama La ley del Espíritu de vida. Esa es la temática en torno a la cual estamos trabajando. Y hoy vamos a hablar acerca de 4 leyes que operan dentro de nosotros a la luz de Romanos 7 y Romanos 8, y que si nosotros no las conocemos, siempre vamos a estar tropezando con el pecado, tropezando con la carne, tropezando con las debilidades de nuestra carne, nuestra concupiscencia, esta palabrita que tal vez algunos no saben lo que significa. Concupiscencia son los deseos de la carne. Entonces hablábamos la semana pasada de cómo vencer el pecado. Y tiene que ver con la manifestación de la vida divina que nosotros
hemos recibido esta vida que hoy portamos, que es Cristo mismo. Entonces vamos a examinar un poco cómo es un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, qué cosas ocurren en su interior, en nuestro interior. Esto aplica para todos nosotros y me gusta mucho porque Pablo lo que habla aquí en Romanos 7, él lo dice en primera persona. Pablo no se excluye de esto que él nos va a decir en estos versículos que vamos a leer a continuación. Pablo se hace parte. Porque todos nosotros, incluido el gran apóstol Pablo, incluido todos los grandes apóstoles del Señor que tú ves allí en las Escrituras, todos, tenemos la misma batalla interior en común que tiene que ver con estas 4 leyes. Así que vamos a leer en Romanos capítulo 7, desde el verso 14 en adelante. Podríamos leer el capítulo completo, pero vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira qué profundo esto que dice Pablo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y luego, a continuación viene Romanos capítulo 8 y vamos a leer, digamos, un poco más adelante hoy, Romanos 8 del 1 al 2 y vamos a entrar allí. Entonces, acá en este texto que leímos vemos 3 leyes. Vemos 3 leyes que son la ley de Dios, la ley de nuestra mente, la ley del pecado, y la cuarta que está en Romanos 8 es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o la ley de vida. Son las 4 leyes de las que queremos hablar hoy. La ley de Dios, la ley de nuestra mente, la ley del pecado y la ley de vida, o la ley del espíritu de vida. La primera ley con la que nos encontramos en este pasaje es la ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios es eterna. Cuando hablamos de la ley de Dios, tenemos que preguntarnos a qué ley nos referimos. Cuando Pablo habla de la ley de Dios, no se está refiriendo solamente a la ley de Moisés, porque la ley de Dios es eterna. Si tú miras antes de Moisés, Dios ya tenía una ley, Dios ya tenía mandamientos. Por eso la palabra dice de que Abraham caminó conforme a la ley de Dios y Abraham fue antes de la ley de Moisés. La ley de Dios es eterna porque Dios es eterno. O sea, la ley de Dios tiene el carácter del Dios que la dicta. Dios es eterno, por ende su ley es eterna, su ley es inmutable, la ley de Dios no cambia, es eterna. Es decir, que a lo que agrada a Dios, le agradó en la eternidad pasada, le agradó hace 2000 años, le agrada hoy y le seguirá agradando. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. O sea, la ley de Dios es eterna, no tiene su comienzo en Moisés. Por eso que si Dios no hubiese tenido una ley previamente, ¿por qué ley habría Dios juzgado a Lucifer? ¿Por qué ley habría Dios juzgado a Adán y a Eva? ¿Por qué ley Abel y Caín habrían traído un sacrificio al Señor? ¿Por qué ley Noé construyó un arca? O sea, Dios tiene una ley. Y esa ley es eterna, tiene que ver con el parecer de Dios, con aquello que agrada y desagrada a Dios, con el carácter y la naturaleza misma de Dios.
Entonces la ley es eterna y se desprende de su carácter y de su naturaleza. La ley de Dios es todo aquello que agrada a Dios, y puesto que Dios es eterno, su ley también lo es. Esta ley, repito, no comenzó con los mandamientos que Dios dio al pueblo judío por medio de Moisés. La ley viene de antes, la ley es eterna. Por esta ley, Enoc caminó con Dios, Job le dio adoración. Recuerda que Job es de la época de los patriarcas. Por esta ley, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esta es la ley de Dios. El problema no es la ley de Dios. Pablo dice, la ley es espiritual. El problema es que yo soy carnal, vendido al pecado, pero la ley es espiritual. Entonces la ley de Dios es perfecta, es justa, es eterna. Ahora bien, tenemos una segunda ley, que es la ley de mi mente o la ley de nuestra mente. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos la vida de Dios. Esta vida divina fue impartida en nuestro espíritu. Fuimos regenerados. Y a partir de ese instante surgió en nosotros un profundo deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Una de las marcas de alguien que ha nacido de nuevo es que ahora tiene un profundo deseo desde su espíritu de agradar al Señor, de hacer su voluntad. Quiere agradar al Señor a quien ama y quien lo amó y quien lo salvó. Es algo innato. Entonces, cuando yo peco, me siento mal de pecar. Antes no me sentía mal. Cuando yo no conocía a Cristo, me daba lo mismo pecar. Pero ahora que conocí a Cristo y Cristo mora en mí, cuando yo peco, me entristezco. Hay un dolor en mi interior. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que quiere hacer la voluntad de Dios, que sabe que ahora yo tengo a Cristo en mi vida, que yo recibí al Señor y yo quiero agradarle. Pablo le llama a eso la ley de mi mente, la ley de nuestra mente. Entonces esta es la segunda ley que vamos a mencionar hoy, la ley de nuestra mente. A medida que nuestra mente es renovada por el Espíritu, tiene un deseo cada vez mayor de hacer la voluntad de Dios y de hacer lo que es agradable delante de Él. Es por eso que podemos decir que tenemos una ley en nuestra mente, que desea agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha conocido la ley de Dios por medio de nuestro espíritu. Esta es una de las evidencias de que hemos sido regenerados. Digamos, no hay una evidencia 100% concluyente si tú miras desde afuera. Tú no puedes decir a ciencia cierta, esa persona nació de nuevo y esa no. Tú no lo puedes saber. Hay algunas evidencias que nos dan luces, pero en última instancia tú no lo puedes saber. Solamente internamente tú puedes saber que naciste de nuevo porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú naciste de nuevo. Entonces, una de estas evidencias que nos dan algunas luces es esto, que antes yo me deleitaba en el pecado, pero ahora yo aborrezco el pecado. Voy a seguir pecando. Ojo, voy a seguir equivocándome y voy a seguir pecando, pero me duele pecar. Yo no quisiera hacerlo. O sea, una de las evidencias de que un hombre o una mujer nació de nuevo es que surge en su interior esta batalla de Romanos 7. Cuando Pablo dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que yo no quiero hacer, eso hago. O sea, esto que parece un trabalenguas es nuestra vivencia diaria cuando nosotros nacemos de nuevo. Que ahora queremos hacer la voluntad de Dios, pero seguimos pecando. Entonces tenemos la ley de Dios que es eterna, tenemos la ley de nuestra mente que ha sido renovada, al menos en parte nos dice, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que seguir la ley de Dios, tienes que agradar a Dios. Ojo, la mente del que no ha nacido de nuevo, que tiene una mente completamente cauterizada, una mente completamente dominada por el pecado, no piensa así, le da lo mismo agradar a Dios. Dice, no, esas son cosas anticuadas, son cosas viejas, cosas prehistóricas. Pero tú, que tienes al Espíritu Santo, tu mente ha sido, al menos en parte, leudada por esta vida. Tu mente dice, yo quiero agradar a Dios. El tema es que Pablo dice, yo queriendo hacer el bien, hago el mal, y descubrí esta ley, que el mal mora en mí. Entonces hay una tercera ley que Pablo llama la ley del pecado.
la ley del pecado, que batalla contra la ley de nuestra mente. Tú en tu mente quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres agradar al Señor. El problema es que en tus miembros hay otra ley que se llama la ley del pecado. El pecado es algo profundo, es algo complejo. El pecado no es solamente una falla moral. No es solamente una falla moral. El pecado es una ley, está enquistada en tus miembros y en mis miembros. Está enquistada en nosotros. Está ramificada dentro de nosotros. Es una ley que está hasta lo más profundo de nuestra carne, de todo lo que nosotros somos. Entonces hay una batalla desde nuestro espíritu, donde está la vida divina, y la carne, donde está la ley del pecado. Pablo dice, el pecado mora en mí, lo personifica, el mal mora en mí. Entonces tenemos esta tercera ley, que es la ley del pecado. Pablo dice, y lo leíamos, dice lo siguiente, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo me deleito en la ley de Dios, amo hacer su voluntad. Pero, dice Pablo, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Toda persona que nace de nuevo se ve envuelto en esta lucha de Romanos 7. Se ve envuelto en esta lucha. Hasta que descubre Romanos 8. Hasta que descubre la verdad gloriosa y liberadora que está en Romanos 8. Y ya vamos a llegar allí. Pero todavía estamos en Romanos 7. Tal como veíamos en capítulos anteriores, en nuestra carne no mora el bien, sino el pecado. Nuestra vieja naturaleza se corrompió. Tenemos una naturaleza corrupta por el pecado. Nuestra carne se mezcló con la maldad. Nuestra alma se mezcló con la maldad. El pecado mora en mí. Es fuerte que el apóstol Pablo está diciendo esto. El pecado mora en mí. ¿Dónde? En mi carne. No en mi espíritu, claramente. En mi espíritu mora Cristo, pero en mi carne mora el pecado. Pablo lo personifica, el pecado mora en mí. Es por eso que una persona sin Cristo no puede producir otro resultado más que pecar. O sea, tú, como dijo alguien una vez, tú no eres pecador porque pecas, sino que tú pecas porque eres pecador. No sé si se entiende. O sea, tú no eres pecador porque pecas. Tú no eres definido como pecador como la consecuencia de la suma de tus pecados. Al contrario, dado que tú posees una naturaleza de pecado, todo lo que tú haces inevitablemente va a ser pecado. No hay otra opción. Un hombre, una mujer sin Cristo va a pecar, se va a corromper. Hay gente que todavía le sorprende que los políticos se corrompan, que los políticos se vendan por dinero, que por detrás se manejen cosas turbulentas. No debería extrañarte. Si tú estuvieras ahí, harías lo mismo. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer sin Cristo, ojo en esto, sin Cristo, el único resultado posible es pecar. Nosotros somos gobernados por una naturaleza. El vivir del hombre es el resultado de la naturaleza que lo gobierna. Si a mí me gobierna la naturaleza del pecado, yo voy a pecar. Entonces, alguien una vez decía esto y me hizo sentido. Tú tienes libre albedrío, pero tu libre albedrío está gobernado por la naturaleza que te domina. Entonces, si tú no tienes a Cristo, tú puedes decidir lo que tú quieras, pero siempre lo que tú decidas va a ser el pecado. Ese es el asunto. Ahora bien, nosotros, los hijos de Dios, que nacimos de nuevo, recibimos a Cristo, Cristo mora en nuestro espíritu, Cristo mora en nuestro espíritu. Sin embargo, cuando miramos nuestra carne, vemos que nuestra carne todavía sigue siendo incapaz de hacer la voluntad de Dios. Mi carne todavía es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Por eso yo sigo pecando. Entonces yo recibí a Cristo, Cristo mora en mi espíritu, pero en mi carne sigue morando el pecado, sigue morando el mal. Entonces, ¿qué hago? En la práctica, seguimos pecando y tú ves hijos de Dios que han nacido de nuevo, pero que en diferentes áreas siguen siendo gobernados por el pecado. Y ellos están experimentando esta lucha de Romanos 7,
Y ya vamos a ver cómo podemos vencer en esta lucha. Y tiene que ver con el espíritu de vida, pero ya vamos a llegar allí. Entonces, cuando estamos en esta lucha de Romanos 7, por mucho que deseemos agradar a Dios, no lo hacemos porque no podemos hacerlo. O sea, si tú estás batallando contra el pecado a través de las fuerzas de la carne, nunca lo vas a lograr. Es imposible. Imposible. Entonces, una y otra vez caemos rendidos al pecado. Y por lo general, como a los mismos pecados. 2, 3, 4, 5 pecados como recurrentes, reiterativos. Siempre volvemos al mismo pecado y al mismo pecado. Entonces caemos una y otra vez rendidos al pecado. ¿Por qué? Pablo dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en tu hombre natural, tú no tienes la capacidad de hacer el bien. Es fuerte esto. Nosotros todavía creemos que somos buenos. Todavía creemos que podemos agradar a Dios si nos esforzamos lo suficiente. Lo que dice aquí es, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Intentando hacer el bien, pero igual pecas. Una y otra vez. Y para más remate, en los mismos pecados. Porque por último fueran un pecado distinto, ¿no? Y tú te podrías sentir bien de que venciste tal o cual pecado. Pero uno tiende a caer en los mismos pecados. Es como que el diablo te refriega en la cara. Tú eres un pecador. Es una lucha. Es una batalla. Y que si tú la peleas desde las fuerzas de tu hombre natural, siempre vas a perder. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Muchísimas, muchísimas. Yo creo que solamente alguien que sinceramente ama a Dios, que no quiere pecar, alguien que aborrece el pecado, puede entender lo que Pablo está diciendo aquí. Entender estos conflictos cara a cara con el pecado, que tú quieres dejar de pecar, te esfuerzas por dejar de pecar y vuelves a pecar. Y vuelves a tropezar una y otra vez con la misma piedra, con la misma piedra. No sé si te ha pasado a ti o si yo soy el único pecador, pero ese es el tema. Antes, cuando a nosotros nos daba lo mismo ofender a Dios, da lo mismo. Uno pecaba y pecaba, pero ahora que amamos al Señor y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hay algo dentro de ti que tiene que reaccionar al pecado. O quizá nuestra conciencia no está operando adecuadamente. O sea, hay algo en nosotros que anhela hacer la voluntad de Dios, pero intentamos desde nuestras fuerzas y fallamos vilmente, una y otra vez. No sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué yo hago estas cosas? ¿Por qué yo sigo pecando? ¿Cómo puedo tener tanto éxito en esta área y en esta otra caer tan vilmente? Pecar como si no conociera al Señor. ¿Cómo puedo tener momentos tan espirituales y luego momentos tan carnales? No sé si tú te has preguntado eso. Esta es una clase para que tú pienses, para contigo mismo. Te autoexamines. ¿Tú has pensado eso alguna vez? ¿Cómo puede ser que allí venzo y aquí soy derrotado? Que tengo momentos tan llenos del Señor, no sé, adorando con los hermanos, profetizándole algo a alguien y tú te sientes usado por Dios, le diste una palabra profética y Dios te mostró y viste como una película frente a tus ojos, tuviste una visión y le profetizaste lo que tú estabas viendo, un éxtasis del Espíritu. Pero luego a las pocas horas te encuentras pecando igual que tú pecabas antes cuando no conocías al Señor y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Soy espiritual o soy carnal? ¿O será que a ratos soy espiritual, a ratos soy carnal? Pablo dice, yo soy carnal vendido al pecado. Hasta que tú no te decepciones de ti mismo, hasta que tú no digas, reconozco que yo estoy vendido al pecado. Yo soy carnal y la carne de ninguna manera va a mutar en espíritu. La carne nunca va a volverse espíritu. La carne es carne y carne se va a quedar. Aunque la carne estudie, aunque la carne lea,
Va a ser carne con conocimiento, carne con una licenciatura en teología, pero sigue siendo carne. La carne nunca va a mejorar. Es imposible que nuestra carne mejore. Tenemos que ver estos asuntos. Tenemos que ver estas cosas. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Humanamente, en la naturaleza de Adán, la naturaleza adámica que todos portamos, nosotros no tenemos la capacidad de hacer lo que agrada a Dios. No tenemos la capacidad. Tú y yo no tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Eso es fuerte. Eso es un golpe al ego. Para cumplir la ley de Dios se requiere tener su misma naturaleza, porque la ley de Dios es demasiado elevada. Solamente Dios puede cumplir la ley de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Esa ley está a la medida de Dios. Por eso Dios vino a morar dentro de nosotros, para que sea Él quien haga en mí lo que es agradable delante de Él. O sea, ese es lo que nos es suplido por medio de la gracia, es que Dios mismo se vierte dentro de nosotros para hacer en nosotros lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la carne. Dios lo hace posible enviando a su Hijo a morar en nosotros por medio del Espíritu. Y este Espíritu de vida que está en nosotros es una nueva ley que ahora comienza a gobernar nuestro ser. Poco a poco comienza a gobernarnos. Solamente Dios puede cumplir la ley de Dios. Es por eso que Dios nos dio su vida y su naturaleza. En nuestra vieja naturaleza habita el mal. La vida de Adán que está corrompida es carne. Mi carne está inclinada a lo malo. La carne no se va a volver espiritual. No existe tal cosa como mejorar espiritualmente. Tú no estás creciendo espiritualmente, tú estás decreciendo espiritualmente. El verdadero crecimiento espiritual no es que yo mejore, es que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, para que su vida divina que he recibido crezca en mí. Jamás podrá salir nada bueno de la carne. Jamás saldrá nada bueno de la carne. Hasta que tú no estés absolutamente decepcionado de ti o decepcionada de ti, hasta que no entiendas que tu viejo yo está desahuciado, está condenado a la muerte, no vas a experimentar el verdadero crecimiento espiritual. Hablábamos en algún video anterior de que el verdadero crecimiento espiritual es que Cristo crezca en nosotros. El asunto es, para experimentar ese crecimiento, yo tengo que asumir un hecho, tengo que aceptar un hecho, y es que mi carne está desahuciada, mi yo no puede. O sea, yo tengo que renunciar a seguir intentándolo con mis fuerzas. El viejo Adán no tiene cura, el viejo Adán no es remediable, no hay forma de arreglar al viejo Adán, está desahuciado. O sea, si tu vieja naturaleza y mi vieja naturaleza tuviese alguna posibilidad de mejorar, aunque sea mínima, Dios no habría enviado a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Piénsalo. No es que Dios, la primera vez que le habló a alguien fue en el Nuevo Testamento. Hay todo un Antiguo Testamento donde Dios le habló a hombres y mujeres. Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, que mintió y dijo que su esposa era su hermana. El Abraham que se acostó con Agar porque como su esposa era estéril, él quería ayudar a Dios. Ese era Abraham. El hombre con el cual Dios hablaba. Abraham oía audiblemente la voz de Dios. Luego tú tienes a Job. Job que hacía cosas que Dios nunca le pidió hacer. Hacía sacrificios por todos sus hijos. Tú no puedes comprar el favor de Dios para alguien. Tú eres responsable delante de Dios. Él decía, no, que mis hijos pequen, yo voy a hacer sacrificios por ellos. Dios no funciona así.
Ese Job que después al final dice: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú tienes a Noé, que Dios lo llamó a construir un arca, pero luego que salió del arca plantó una viña, hizo vino, se embriagó, y hay un evento medio extraño allí, la desnudez de Noé. Interesante. Tú ves la historia de los patriarcas, ves la historia de Judá, y tú empiezas a ver vez tras vez, hombre tras hombre, mujer tras mujer. Podríamos hablar de David, el gran rey David, el dulce cantor de Israel, que se quedó en casa, miró a Betsabé y el resto es historia. O de Salomón, que en algunas cosas es sombra, tipo y figura de Cristo, pero en otras, Salomón, con todas sus concubinas, finalmente fue arrastrado a la idolatría por todas esas mujeres. El gran Salomón, el hombre sabio que escribió Eclesiastés, no lo olvides. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Que hay una incapacidad en la ley para producir en ti lo que agrada a Dios. O sea, la ley te pone las demandas de Dios. Te dice: esto es lo que Dios espera de ti, pero no te da la capacidad de cumplir esas demandas. La ley te dice: esto es lo que tú debes hacer. Esta es la medida. Y es una medida tan elevada que nadie la puede cumplir. Solo Dios puede dar esa medida. Solo Dios. O sea, la función de la ley es mostrarte que tú no puedes. La función de la ley es mostrarte que tú no eres capaz, para que tú renuncies a ti mismo. Tú abdiques a seguir intentándolo y digas: Señor, yo te necesito a ti. Y ese es el comienzo de Romanos 8, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos que entender que nuestra vieja naturaleza no es capaz. O sea, si hubiese alguna mínima posibilidad de cambio en nosotros, la habríamos visto o en Abraham, o en David, o en Salomón. Pero al contrario, lo que vemos es que mientras más Dios los bendice, más se corrompen. Ese es el punto. Todos los hombres del antiguo pacto sirvieron a Dios y se corrompieron. Aún David dice que murió, fue al sepulcro y vio corrupción. Todos se corrompieron. No había alguna posibilidad, aunque sea mínima, de cambio. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Porque en nosotros no había posibilidad. Dios nos hubiese tomado la molestia de enviar a Cristo a morir si no hubiese habido alguna otra forma. No había otra forma. O sea, tú y yo tenemos que sincerarnos ante Dios, reconocer que nuestra carne no puede, que nosotros no podemos, que le necesitamos a Él. Entonces, cuando leemos Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Cuál fue la solución de Dios para el pecado? Enviar a su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que Él en esa cruz crucificase a nuestro viejo hombre y el viejo hombre fuese destruido. O sea, la solución para la carne es cruz. La solución para la carne es morir, para que ahora la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Cualquier evangelio destinado a mejorar al viejo Adán no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo se trata de eliminar al viejo Adán y que ahora Cristo viva su vida a través de nosotros. Hay mucho evangelio motivacional hoy por hoy. Evangelio destinado a Adán. Le están predicando a Adán, a la vida adámica. Un mensaje motivacional que dice: tú puedes, tú lo vas a lograr, en tu interior está la fuerza. Todo ese mensaje entre coaching motivacional y nueva era, todo eso no podemos permitir que permee el evangelio que nosotros predicamos. O sea, el verdadero evangelio no está destinado a Adán. El evangelio nunca va a estar destinado a mejorar a Adán. Esto no es mejoramiento personal. Esto es: tú tienes que morir, tienes que ir a la cruz y que se manifieste la vida de Cristo en ti. Es fuerte lo que voy a decir, pero el mensaje del evangelio es: tú no sirves, tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Tú tienes que morir cada día más para que se manifieste en ti el poder de la resurrección, para que se manifieste en ti la vida de resurrección. Eso ofende nuestro intelecto, eso ofende nuestro ego. Nosotros todavía nos sentimos buenos. O sea, si te choca lo que estamos diciendo, es porque todavía
Tú sientes que eres bueno o que eres buena. No hay nada bueno en nosotros. Es toda la vida de Cristo. De eso se trata. Necesitamos ver este punto. Si permanecemos en nuestro hombre natural, en nuestra carne, pecaremos vez tras vez sin importar cuánto amemos al Señor. Es por eso que Dios nos dio su vida, esta vida incorruptible, esta vida pura, esta vida santa, para que sea su vida en nosotros la que haga la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta vida divina no puede pecar. ¿O alguna vez has visto a Dios pecando? No, Dios no peca. Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque Él porta una vida y una naturaleza incorruptible, que no puede pecar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Impartió esa vida eterna e increada dentro de nosotros. Esta vida eterna que no puede pecar. Si yo ahora camino conforme a la carne, yo voy a pecar. Siempre. Pero si yo camino conforme al Espíritu, es decir, conforme a la vida que yo recibí, esta vida me guarda y no peco. ¿Por qué? Porque esta vida no puede pecar. Si lo que yo estoy haciendo es la expresión manifiesta de esta vida, va a ser espontáneamente lo que agrada a Dios. Pero si es la expresión de mi carne, de Esteban, de Adán, te aseguro que espontáneamente voy a pecar. De eso se trata. Entonces quiero que con esto en mente podamos ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Seguimos leyendo el verso 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces acá Pablo presenta una cuarta ley, que es la ley de vida. Habíamos mencionado la ley de Dios, mencionamos la ley de nuestra mente, la ley del pecado, y ahora estamos viendo la ley de vida. Pablo le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces vamos a explicar esto, vamos a detenernos un poco acá porque esto es maravilloso, esto es glorioso. Decíamos que hemos recibido la vida de Dios por medio del Espíritu. Por eso que hemos recibido la vida del Espíritu. Y esta vida que está en el Espíritu es el Espíritu mismo. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Hemos recibido el Espíritu de vida, porque la vida está en el Espíritu. La palabra dice el Espíritu es el que da vida. Y dice la palabra que Cristo en 1 Corintios 15 fue hecho Espíritu vivificante o Espíritu que da vida. O sea, el Espíritu que hemos recibido es el Espíritu Santo, y es el Espíritu de Cristo, y el Espíritu del Padre es el Espíritu del Dios triuno. Este Espíritu es el Espíritu que da vida, es el Espíritu de vida. Amén. Qué maravilloso es esto. Entonces, este Espíritu de vida que está en nosotros es una ley. ¿Por qué? Porque así como es una ley el pecado, decíamos que si tú permaneces en la carne o estás en la carne, inevitablemente vas a pecar. De la misma manera, si tú estás en el Espíritu, si tú estás en el Espíritu de vida, tú no vas a pecar. ¿Por qué? Porque la vida de Dios en nosotros es una ley. La vida divina no puede pecar. Dios no peca. Y si esta vida está en mí, esta vida, si me está gobernando, va a impedir que yo peque. Por ende, la vida es una ley. Este tema de ley es un concepto que necesitamos entender un poco más profundo. Y vamos a dar un ejemplo. La ley de gravedad. Por ejemplo, la ley de gravedad. La ley del pecado es como la ley de gravedad. Por ejemplo, si yo tomo este vaso que tengo acá, yo lo puedo levantar así
y lo puedo sostener en el aire, ¿verdad? Y yo puedo decir, wow, yo estoy venciendo la ley de gravedad, ¿o no? La ley de gravedad dice que cualquier objeto va a caer hacia el suelo, que hay una fuerza que me presiona, o mejor dicho, hay una aceleración hacia abajo, ¿verdad? Que es la aceleración de gravedad. Por ende, todos los objetos, si yo los suelto, van a caer, ¿verdad? El asunto es que yo podría decir, oye, pero yo puedo vencer la ley de gravedad, voy a sostener este vaso en el aire. ¿Ves? Vencí la ley de gravedad. Sí, pero déjalo allí una hora. Si yo sostuviese este vaso por una hora en esta posición y siguiese predicando y siguiese leyendo los versículos, mi brazo va a comenzar a cansarse. Va a comenzar como a caer un poco y yo lo voy a apretar más. Lo voy a apretar fuerte. Y luego se va a comenzar a tensionar acá. Me va a dar algún calambre, los músculos van a estar tensos. Voy a resistir, no sé, ¿cuántas horas podría resistir en esta posición? Tal vez, no sé, un día, no sé, menos yo creo. Algunas cuantas horas y luego mi brazo va a caer por el cansancio y el vaso se va a estrellar en el suelo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el significado de esto? De que la ley de gravedad, por mucho que tú puedas oponerte a ella por un tiempo, por un periodo temporal, tarde o temprano te va a vencer. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley. De la misma manera opera la ley del pecado en nosotros. Es una ley. Es como la ley de gravedad. Tú podrías decir, sí, pero con mi fuerza de voluntad yo puedo decidir no pecar. La fuerza de voluntad de tu carne, por lo demás, ¿no? Del hombre adámico. Yo puedo decidir no pecar. Claro, lo puedes decidir por una hora, por dos, por tres. Puedes decidir no pecar por un día. Pero tarde o temprano, la ley de gravedad, la ley del pecado te va a vencer. Y vas a volver a pecar. Por eso el pecado es una ley. Entonces la vida de Dios también es una ley. La ley del espíritu de vida también es una ley. Es que es como un cohete. O sea, si yo te agarro a ti, te meto dentro de un cohete, el cohete te va a llevar al espacio. Vas a llegar a la estación internacional ahí espacial que está orbitando la atmósfera y vas a estar allí en el espacio. ¿Cómo tú llegaste allí? ¿Y por qué tú no caes? Porque tú estás dentro de una nave. O sea, esa nave es Cristo. Esa nave tiene que ver con el espíritu de vida que a ti te hace vencer la ley del pecado. Entonces, el espíritu de vida es una ley de vida, ley de vida. Toda clase de vida tiene una ley, toda clase de vida tiene una ley. Y esta ley de vida tiene que ver con su naturaleza, con su naturaleza. Toda ley de vida consiste en que el sujeto que posea esa vida hará de forma espontánea lo que su vida interior le dicta, como una manifestación de la naturaleza de esa vida. Esto es espontáneo, es orgánico, es un asunto de naturaleza. Por ejemplo, para un pájaro es natural volar. Un pájaro vuela y no tiene que esforzarse por hacerlo. No tiene que ir a una universidad para aprender a volar. Simplemente vuela. Posee una vida interior que por un lado le dicta que debe volar y le da el conocimiento necesario para volar y le da la habilidad y la capacidad necesaria para poder volar. Tú y yo, que no somos pájaros, no podemos volar, podríamos aprender el conocimiento de una forma artificial. O sea, lo que un pájaro nace sabiendo, tú lo puedes aprender de forma artificial, de forma mental. Eso es religión. Incluso con esa descripción calza el antiguo pacto, un conocimiento artificial de Dios, no innato, no producto de una vida, sino un conocimiento que viene desde fuera del hombre, no desde dentro. Entonces, tú podrías estudiar en los libros, podrías estudiar biología, anatomía, física, qué sé yo, aeronáutica, y tú podrías descubrir de forma muy detallada cómo es que lo hacen los pájaros para volar. Podrías tomar cierto pájaro, lo grabas, analizas la trayectoria, vas describiendo los puntos, los movimientos de las alas, la frecuencia con que mueve las alas, y tú podrías decir, ok, para volar, todo lo que necesito es mover mis alas a una cierta frecuencia, a una cierta velocidad,
cada cierto tiempo y tomar las corrientes de aire de esta forma y yo voy a poder volar. Bien, te felicito, ahora tienes conocimiento. Inténtalo. Sal a volar. No puedes. ¿Por qué? Porque aunque tienes el conocimiento, sigues sin tener la habilidad para poder volar. Porque tú no tienes una vida que te habilite para volar. Ese es el punto. O sea, todo el antiguo pacto era enseñarte cómo se vuela y que Dios quiere que tú vueles. El problema es que tú naciste sin alas. ¿Por qué? Porque naciste con una naturaleza adámica. Adámica. No es que haya un problema en la ley es perfecta. El problema está en nosotros, porque Adán, siendo perfecto, eligió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el mal entró en el hombre, el pecado entró en el hombre. Entonces todo el viejo pacto era darte información, era darte conocimiento, pero en el nuevo pacto tú recibes la vida divina en tu interior. Y esta vida te da, número uno, el conocimiento de la voluntad de Dios, pero es un conocimiento distinto al conocimiento que tú puedes aprender. Es un conocimiento innato, es un conocimiento interior. Tú sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero además esta vida te da la habilidad, te da la capacidad de caminar en la voluntad de Dios. Por eso los castores arman sus represas. Ningún castor estudió ingeniería, ningún castor. Y ellos saben cómo cortar los troncos. Yo no sé, yo nunca he visto si ocupan winchas de medir o si ocupan, no sé, una regla grande, un pie de metro. Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos cortan todos los troncos del tamaño que deben ser y los ensamblan y hacen represas y cortan ríos. Te aseguro que si tú quisieses hacer una represa con troncos, no podrías. Yo tampoco. O sea que los castores saben hacer algo que nosotros no sabemos, pero además tienen unos dientes enormes que los capacitan para hacerlo. Tú y yo necesitaríamos una habilidad externa. Necesitaríamos martillo, cincel, sierra, un montón de herramientas. Ellos lo tienen incorporado desde nacimiento. Lo tienen incorporado en la vida que ellos poseen. Es innato. De la misma manera opera la vida de Dios en nosotros. Tú recibiste la vida de Dios y esta vida de forma innata te da el conocimiento de la voluntad de Dios. Y además la habilidad para cumplir esa voluntad. Por eso Pablo dice acá en Romanos, si lo leíamos, en el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Ves? O sea, había un problema con la ley. Era imposible para la ley que nosotros caminásemos en la voluntad de Dios. Pero el problema no estaba del lado de Dios, no estaba del lado de la ley. Pablo dice, la ley es perfecta. La ley es perfecta. El problema estaba del lado nuestro, de la carne. La ley era débil por causa de la carne, porque nuestra carne no nos permitía cumplir la ley. Entonces dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, de eso se trata, que ahora tú y yo podemos cumplir la voluntad de Dios. Ahora la justicia de la ley puede cumplirse en nosotros. Tú haces de forma espontánea lo que agrada a Dios, lo que cumple la ley de Dios, porque tú portas su Espíritu. Por eso Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, tienes por un lado la ley del pecado y de la muerte, que era una ley que nos gobernaba, y ya vimos que desde nuestra carne es imposible de vencer. Pero Pablo dice, hay una cuarta ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese es un término que deberías aprenderlo, estos versículos deberías memorizarlos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley de vida, es una ley orgánica. Para un pájaro, decíamos, es natural volar. Para un pez es natural
nadar, ¿verdad? Un pez no puede volar, pero un pez puede nadar, para él es natural hacerlo. Para un ave es natural, es una ley construir un nido para sus crías. Tú ves ahí los pajaritos construyen nidos, saben qué forma, cómo ocupar las ramitas, qué ramitas usar, de qué tamaño. Piensa todas las cosas que está analizando ese pajarito que tiene un cerebro de este porte. ¿Cómo lo hace? Es una ley de vida que le gobierna. De la misma manera, para ti es natural hacer la voluntad de Dios. Porque tu viejo hombre fue crucificado y recibiste una nueva naturaleza y una nueva vida que es Cristo mismo, y esta vida es una ley. Y la vida de Dios en nosotros es una ley mucho más poderosa que la ley del pecado. Mucho más poderosa. La ley del pecado nunca va a poder vencer la ley de vida que está en ti. Y si nosotros permanecemos en el Espíritu, siempre la vida de Dios va a gobernar. Pero si nosotros por un momento, por un segundo deslizamos a la carne va a tomar provecho otra vez y va a querer enseñorearse. Pero si yo permanezco en el Espíritu, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Dice Romanos 6, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el estar bajo la gracia no te da meramente perdón de pecados. El estar bajo la gracia te da el poder para vencer el pecado y que el pecado deje de vencerte a ti. ¿Por qué? ¿O cómo? Por medio de una vida. O sea, la gracia es la entrada para que la vida more en nosotros y esta vida nos habilita para hacer la voluntad de Dios. ¡Qué glorioso es esto! ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos la vida de Dios y de esta vida brota espontáneamente hacer lo que agrada a Dios. Espontáneamente. Y yo sé que tú has experimentado esto cuando tú estás en el Espíritu, cuando has tenido un tiempo de comunión con Dios, ya sea en tu intimidad o ya sea adorando con los hermanos, en una reunión, en una casa de iglesia, donde sea, que luego de estar en la presencia del Señor, es como que tú flotas así, espontáneamente te brota amor, espontáneamente te brota gozo, te brota paz, te brota todo ese fruto del Espíritu que nosotros a veces nos esforzamos por imitar en nuestra carne. Imitar todo ese fruto del Espíritu es literalmente un fruto de cuando yo estoy en el Espíritu, es algo que se manifiesta de forma espontánea. Entonces, hacer la voluntad de Dios es espontáneo para nosotros cuando estamos operando en la nueva naturaleza que hemos recibido, en la nueva vida que hemos recibido. Por eso es tan importante que nos determinemos a vivir por esta vida. Estamos en una era en que podemos decidir por qué vida vivir a cada instante. No es que tú lo decides una vez y para siempre. A cada instante tienes que decidir por qué vida vas a vivir. Si vivimos por la vida de la carne, el resultado es el pecado. Y el pecado trae la muerte. Pero si vivimos por la vida del Espíritu que hemos recibido, siempre vamos a vencer el pecado. Vamos a caminar espontáneamente en la voluntad de Dios. Es un libro que está escrito dentro de nosotros. Es la ley de Dios. Por eso la palabra dice de que en el nuevo pacto Dios iba a escribir su ley en nuestros corazones. Él iba a escribir su ley dentro de nosotros. Es la ley de vida. O sea, la ley cambió de lugar. No es que ahora la ley fue anulada, sino que la ley cambió de lugar. Antes la ley estaba fuera en tablas de piedra, ahora la ley fue escrita en nuestro corazón. Tú tienes una ley escrita en ti, en tu espíritu. Dios escribió sus leyes y esta ley está escrita en su vida. Es decir, que todo lo que tú tienes que hacer es permanecer en la vida y manifestar la vida. Y esta vida, yo te aseguro y te garantizo, esta vida te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Esta vida te va a guiar, esta vida te va a dar la habilidad para cumplir la voluntad de Dios y todo lo que Dios te está mandando a hacer. O sea, todo esto se trata de aprender a permanecer en el espíritu de vida. Permanecer en el espíritu, permanecer en la vida. Permanecer en el espíritu de vida y en la vida del espíritu. Es lo mismo, en el fondo es tener contacto con el Señor en el Espíritu, permanecer en Cristo. Por eso acá Romanos dice en el verso 4, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿cuándo esto se hace una experiencia en mí? Cuando yo no estoy andando en la carne, sino en el Espíritu. El asunto es
de que nadie de nosotros puede decir que anda el 100% del tiempo en el Espíritu. A ratos andamos en la carne, a ratos en el Espíritu. Cuando andamos en la carne, somos vencidos por el pecado. Cuando andamos en el Espíritu, siempre vencemos el pecado y hacemos la voluntad de Dios de forma espontánea, orgánica, por naturaleza. Por eso tenemos que aprender. Todo nuestro éxito en el Evangelio está en aprender a vivir en el Espíritu. Aprender cada vez más a permanecer en el Espíritu de vida. Que esta vida gloriosa se expanda en nosotros, se manifieste. Tienes que aprender a palpar, a sentir la vida de Dios dentro de ti. ¿Qué es lo que esta vida quiere? ¿Qué es lo que esta vida me está hablando? ¿Qué es lo que esta vida me está moviendo a hacer? Ahí radica todo tu éxito en el Evangelio, todo tu éxito en el ministerio, aprender a oír el sentir de la vida de Dios que está dentro de ti. Qué maravilloso es todo esto. Qué glorioso es hablar de estas cosas. Estamos hablando algo que es una respuesta para tanta gente que sinceramente ha luchado contra el pecado por años. Porque por ahí, si a ti te da lo mismo pecar, este mensaje no es para ti. Lo único que vas a entender aquí es un libertinaje, una cosa completamente diferente de lo que estamos diciendo. O sea, si a ti te da lo mismo pecar, este no es el mensaje para ti. Este es el mensaje para la gente que ha pecado hasta el cansancio, para la gente que ha derramado lágrimas de arrepentimiento diciendo, Señor, no quiero fallarte más. Como esa canción que cantábamos hace mucho tiempo, me parece que de Juan Carlos Alvarado, que decía, con todo mi corazón, yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, oh Dios, y en mi debilidad fuerte seré. O sea, un corazón quebrantado que dice, Señor, ¿hasta cuándo te voy a fallar? No quiero fallarte más. No quiero seguir pecando. Para esos corazones yo les estoy hablando esta palabra el día de hoy. Se puede vencer el pecado. ¿Cómo? Aprendiendo a caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una ley de vida, es una vida que está en ti. ¿La vida de Dios puede pecar? No. Por ende, si tú estás en esta vida, no vas a pecar. Es algo que te va a refrenar. Tú vas a querer decir, vas a querer hacer, pero la vida te va a refrenar porque estás en la vida. Permanecer en la vida. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, no es solamente que Cristo more en mí, ahora yo debo aprender a permanecer en Él. Debo aprender a permanecer en Cristo Jesús. Es allí donde tenemos que permanecer. ¿Esta vida puede mentir? No. ¿Cómo la vida de Dios va a mentir? O sea, para yo mentir tengo que salirme de la vida. Tengo que dejar de permanecer en la vida. ¿Puede esta vida de Dios desanimarse? No. ¿Por qué? Porque Dios posee una vida intrínseca, acorde a su naturaleza, que no le permite ninguna de estas cosas. Esto es un asunto de naturaleza, es un asunto natural, es una ley natural. Dios no puede mentir, no puede robar, no puede engañar, Dios no puede pecar, Dios no se desanima, Dios no decae. Y si esta vida divina está en nosotros, podemos hacer lo mismo. Este es el secreto del Evangelio, es la vida de Dios. O sea, ¿cómo ser como Dios? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué Dios es como Él es? ¿Por qué Dios no peca? ¿Por qué Dios no se equivoca? ¿Por qué Dios no falla? ¿Por qué? Porque Dios posee una vida incorruptible, una vida inmutable, una vida inmarcesible, una vida eterna, una vida que no puede hacer ninguna de esas cosas, una vida que no puede pecar, que no puede mentir. Ese es el secreto. ¿Y cuál es el gran milagro del Evangelio, la gran buena noticia que tenemos para contarle al mundo? Que Dios está compartiendo su vida sobrenatural con nosotros ahora. Que cuando tú recibes a Cristo, Él imparte esa vida divina y gloriosa dentro de ti, y esa vida, cuando se desarrolla y crece en ti, esa vida te dotará de todo el conocimiento y la habilidad para hacer la voluntad de Dios. Y podrás caminar en el Espíritu, y el pecado no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hoy tú has recibido la vida que reina. Por eso la palabra dice, mucho más reinarán en vida los que han recibido el don de la justicia. Tú has recibido este don de la gracia, y por eso tú tienes la vida y tú puedes reinar.
puedes reinar por sobre todo, por sobre el pecado y por sobre cualquier cosa, porque tú portas esta vida gloriosa que reina. Tenemos esta vida de Dios, vida como la que Él tiene, vida eterna. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que esta vida y esta naturaleza divina se manifiesten en nosotros. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra, por estas cosas que el Señor nos revela, que están aquí en el libro de Romanos. Romanos 7, Romanos 8. Romanos es un libro central, es un libro fundamental que todos nosotros necesitamos estudiar. Yo te animo a que estudies Romanos en profundidad. Es necesario poder trazar estas cosas en nosotros. Es fundamental. Y tiene mucho que ver con el reino. Por eso estamos hablándolo en estas clases. Porque el vivir en el reino tiene que ver con la vida que nos gobierna. Y esa vida es el secreto para vencer el pecado y vivir en santidad. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la luz de la revelación que cada día nos va mostrando, Señor, más a Cristo. Y cómo echar mano de esta vida que hemos recibido en ti, Señor. Espíritu Santo, revélanos los secretos de esta vida, los misterios de esta vida, el poder de esta vida, la centralidad de esta vida. Que todo se trata de esta vida actuando en nosotros, operando, gobernando nuestro ser. Espíritu Santo, muéstranos que todo se trata de tu vida, que todo se trata de ti, que tú eres la ley en nosotros. Tú eres nuestra ley, Señor, el que nos gobierna, el que nos rige, el que nos dicta lo que debemos hacer y el que nos da la capacidad para hacerlo. Eres tú haciendo en nosotros lo que es agradable delante de ti. Señor, eres tú de principio a fin. Es gracia de principio a fin, Señor. Gracias, Señor. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.